Entonces, si se escucha bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar solicitando algunos casos. ¿Se ve de tamaño correcta la pantalla? Déjenme si no hacer un poquito más grande. Súper. Entonces vamos a pedir, ya saben, un primer bloque de 5 preguntas de medicina interna y vamos a ver que nos vengan de todas. Recuerden que la intención del día de hoy es básicamente tratar de discutir varios temas y que sea una herramienta el día de hoy de repaso. No sabemos de qué nos va a tocar, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo cada una de las preguntas que puedan surgir del simulador. Entonces, vamos a iniciar. Ok, vean, este primer caso es un hombre de 45 años que tiene antecedente de asma desde niño. Acude a urgencias con disnea intensa y opresión torácica de 12 horas de evolución. Entonces vean que es un padecimiento agudo y en un contexto de un paciente que ya conoces con asma. No ha utilizado su inhalador en las últimas semanas y los signos vitales podemos resumirlos como está taquicárdico, taquipneico e hipoxémico. 125 cardíaca, 32 de respiratorio y saturación de 88% al aire ambiente. Si ustedes analizan, hay un dato muy importante en la exploración física que es uso de músculos accesorios. Se auscultan sibilancias difusas bilaterales y disminución del murmullo vesicular. Tenemos una gasometría donde tienes un pH con 7.32, una PaO2 de 55, PCO2 de 30 y la radiografía de tórax revela hiperinsuflación pulmonar sin infiltrados. ¿Qué considerarías agregar si el paciente no responde al tratamiento inicial? Intubación endotraqueal, administración de sulfato de magnesio intravenoso, iniciar ventilación mecánica no invasiva o administrar antibióticos intravenosos. Ustedes vayan analizando el caso, yo voy a contestar cualquier respuesta y al final vamos a ver cuál fue la respuesta correcta, ¿ok? Pero vean cuál es el contexto. Un hombre de 45 años con asma, con mal apego a tratamiento, no ha utilizado su inhalador y hoy llega con insuficiencia respiratoria aguda. Ya estoy sesgando un poco, pero lo que quiero es que ustedes vayan integrando toda la información, todo el conocimiento para que así lleguen a la conclusión diagnóstica y al tratamiento que le van a ofrecer a este paciente, ¿ok? Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ahora nos toca el caso de una mujer de 32 años de edad que tiene el antecedente de epilepsia y está controlada con un antiepiléptico llamado levetiracetam, ¿ok? Y acude a urgencias con convulsiones tónico-clónicas generalizadas que iniciaron hace 45 minutos. Es un cuadro agudo. Los familiares la encuentran inconsciente con movimientos clónicos bilaterales. La tensión arterial, 130/85, está taquicárdica, taquipneica, oxigenación normal y tiene un Glasgow de 5 puntos. Le administran midazolam sin cese de la crisis. En urgencias le administran lorazepam y le dan una carga de valproato de 30 miligramos por kilo. La tomografía de cráneo no tiene hallazgos agudos, el electroencefalograma muestra descargas epileptiformes generalizadas y a la hora continúa con crisis. Tiene una gasometría con acidosis láctica leve. Entonces, te preguntan, ¿cuál es la indicación más importante para iniciar anestesia intravenosa en un estatus epiléptico? ¿Ok? La falta de respuesta a benzodiazepina y a un segundo fármaco antiepiléptico, la presencia de fiebre y sospecha de infección, un electroencefalograma compatible con actividad lenta focal o que tenga crisis focales simples persistentes sin alteración del estado mental. Entonces, vayan analizando el caso clínico y ahorita comprométanse con una opción de respuesta y vamos a ver cómo nos va al final de este primer bloque de 5 preguntas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Este paciente es un paciente de 42 años de edad con diagnóstico de psoriasis desde hace 10 años, en tratamiento con emolientes y calcipotriol. Tiene dolor y rigidez matutina de más de 1 hora de duración en manos, muñecas y rodillas, asociado con inflamación evidente en las articulaciones interfalángicas distales e inflamación del segundo dedo del pie izquierdo. Refiere que los síntomas comenzaron hace 8 meses y han progresado. A la exploración física presenta placas psoriásicas en el cuero cabelludo y uñas con onicolisis.
tiene una PCR en 18 miligramos por decilitro, un factor reumatoide negativo y tiene una radiografía con erosiones yuxtaarticulares y formación ósea nueva. ¿Ok? Al final, ustedes ya saben qué padecimiento tiene este paciente, pero nos preguntan cuál es el marcador genético asociado a la condición inflamatoria del paciente. HLDR4, HLA-B27, antinucleares positivos o antipéptido cíclico citrulinado positivo. ¿Ok? Entonces, vayan analizando. Ahorita vamos a disecar y vamos a repasar todos estos temas para que ustedes también tratemos de aprovechar al máximo cada caso clínico. Muy bien. Entonces, pasamos a una cuarta pregunta. Ahora se trata de un paciente de 52 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Acude a urgencias por fiebre persistente de 3 semanas de evolución, acompañado de astenia y pérdida de peso. En las últimas 48 horas, refiere dolor torácico, disnea y episodios de confusión. Tiene una temperatura de 39,1, soplo sistólico nuevo en foco mitral y petequias en las extremidades inferiores. Tiene hemoglobina en 17, leucos en 15,000, PCR en 15 y le hacen un eco transesofágico que muestra vegetaciones en la válvula mitral. ¿Ok? ¿Cuál es el hallazgo más característico en la ecocardiografía de un paciente con este padecimiento? La calcificación, las vegetaciones, la dilatación del ventrículo izquierdo o la insuficiencia tricuspidia. Doy unos segunditos. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente y vamos a ver el caso de una mujer de 75 años que acude por dolor en rodilla derecha de 5 años de evolución, que ha empeorado en los últimos 6 meses. Refiere rigidez matutina de 25 minutos que empeora con movimiento. Niega fiebre o pérdida de peso. Ha intentado fisioterapia sin mejoría significativa. Tiene un dolor 7 de 10 en escala visual análoga. Tiene un IMC en 36. Deformidades y crepitación en la rodilla derecha con reducción del rango de movimiento. La rodilla izquierda no tiene alteraciones. No tiene eritema ni calor local. Tiene una creatinina en 2,3, BUN en 48 y una BCG en 12, PCR en 3, factor reumatoide y antipéptidos cíclicos citrulinados negativos y ácido úrico en 8,6. Te preguntan cuál es la intervención inicial más adecuada para este paciente. Usar corticosteroides intraarticulares, reducción de peso y fisioterapia, ibuprofeno o iniciación de colchicina diaria. Entonces, cada una de estas opciones de respuesta serían útiles en un contexto específico. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a contestar en este momento y voy a finalizar el examen. Y ahorita vamos a analizar cada uno de estos escenarios clínicos, ¿ok? Entonces, si ustedes analizan estas preguntas, vimos varios escenarios. Lo primero, se trata de un paciente con una crisis asmática, ¿ok? Repasamos asma, hubo un caso de osteoartritis, un caso de psoriasis, un caso también de endocarditis y también un caso que tenía que ver con epilepsia, ¿ok? Entonces, bastante variado desde la perspectiva de reuma, neuro y neumología. Entonces, primero vamos a disecar todo lo que dice este primer caso clínico y quiero que repasemos todo lo que podamos aprovechar de aquí. Entonces, aquí viene. Entonces, si ustedes ven, primero, y como siempre lo analizamos en un abordaje de 3P, ¿qué tiene mi paciente? Primero, sé que la primera P es quién es el paciente, y aquí tengo un paciente de 45 años con asma, de aquí, con mal apego a tratamiento. El siguiente punto es el patrón de tiempo. Si tenemos un patrón agudo, subagudo o crónico, me dice que inició hace 12 horas. Entonces sé que este padecimiento es agudo. ¿Ok? Y el tercer elemento es cuál es el padecimiento por el que acude, cuál es el motivo, el patrón.
¿ok? Entonces, ¿quién es el paciente? ¿Cuál es el patrón de tiempo y el padecimiento propiamente hablando? Y el motivo es disnea y opresión torácica. Es un cuadro de disnea. Ahora, ¿qué elementos tenemos ante un paciente que ya sé que tiene asma, que tiene mal apego a tratamiento y que acude por disnea? Necesito ir indagando qué datos clave tiene a la exploración física. Entonces, si yo veo aquí, el paciente está taquicárdico, tiene 125 cardíaca, tiene además taquipnea, taquicardia, taquipnea y además tiene hipoxemia, 88% al aire ambiente. Cuando además les digan que tiene uso de músculos accesorios, este paciente está en una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Ya lo sabes porque además tienes hipoxemia y tiene uso de músculos respiratorios. Entonces tiene insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿qué opinan de la gasometría? La gasometría tiene un pH en 7.32. Al ser un pH por debajo de 7.35, esto habla de acidosis, ¿ok? Entonces, es una acidosis, pH por debajo de 7.35 y al final no me dan bicarbonato, pero me dan una PCO2. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que uno vería en este escenario es que si tengo una acidosis, eh, puede ser una acidosis respiratoria o puede ser una acidosis metabólica. Probablemente aquí pudiera ser una acidosis de tipo metabólico si el bicarbonato estuviera por debajo de 22. Recuerden que los trastornos ácido-base tienen pH y bicarbonato en el mismo sentido, mientras que los trastornos respiratorios tienen un trastorno al revés, ¿ok? Un pH que disminuye con un dióxido de carbono que aumenta o viceversa, un pH alto con una PCO2 bajita. Entonces, en este escenario, la realidad es que este paciente sería compatible con una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque si fuera una acidosis respiratoria, la PCO2 debería estar por arriba de 45 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, no me hace sentido que esta alteración gasométrica sea por el trastorno respiratorio. Si fuera por el trastorno respiratorio, lo que debería tener sería una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque al respirar muchas veces, es decir, el paciente está barriendo dióxido de carbono y por lo tanto disminuye el PCO2 y aumenta el pH. ¿Ok? Entonces, si esto fuera asociado al trastorno pulmonar, lo que yo esperaría en un paciente con 32 respiraciones por minuto sería un pH alto con ese dióxido de carbono bajo, es decir, alteraciones que van en sentido contrario. Y la radiografía pues revela una insuflación, una hiperinsuflación pulmonar sin infiltrados, es decir, al no tener infiltrados, pues me sugiere fuertemente que el paciente pues no tiene un cuadro al menos de tipo bacteriano como exacerbación, como un factor detonante. Pero, ¿qué debemos recordar en una crisis asmática? Que el sulfato de magnesio es uno de los fármacos que podemos utilizar por el efecto broncodilatador que tienen. Entonces, si vemos la retroalimentación de este escenario, vean que este paciente tiene un ataque asmático grave, ¿ok? Entonces, la administración de sulfato de magnesio es un fármaco que nos va a permitir o nos va a ayudar a tener un efecto broncodilatador adicional a los broncodilatadores inhalados ya prescritos, ¿ok? Si de plano no mejora clínicamente este paciente, pues tendríamos que someterlo a un tipo de ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, dependiendo cómo esté el estado de alerta. Recuerden, comúnmente, si a ustedes les toca un paciente con insuficiencia respiratoria aguda que tiene deterioro neurológico, intúbenlo, ¿ok? Que ya no respondió al manejo. Pero si tienes un paciente con estado de alerta, que maneja bien secreciones, que coopera, puedes utilizar una ventilación mecánica no invasiva como una terapia puente en lo que instauras el tratamiento y evalúas si hay respuesta positiva o respuesta favorable a la condición. ¿Ok? Pero siempre, si a ustedes viene un caso en el que tienen que decidir entre intubarlo y darle ventilación mecánica no invasiva, vean cómo está el estado neurológico del paciente. Si te dicen que es un paciente poco cooperador, que tiene deterioro neurológico, está somnoliento, tiene secreciones abundantes, tiene ansiedad, no tolera o tiene, entonces ese paciente se tiene que intubar. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica no va a ser apropiada para este paciente. ¿Ok? Entonces, recuerden, la intubación endotraqueal, pues es un paso que vamos a utilizar cuando ya las medidas que tú estableciste, pues no tuvieron un efecto positivo. ¿Ok?
Entonces, recuerden esos elementos. Aquí hay el sulfato de magnesio tiene un efecto broncodilatador. Si no respondiera a tratamiento inicial con broncodilatadores inhalados, el sulfato de magnesio intravenoso tiene un efecto positivo sobre el músculo liso bronquial, favorece broncodilatación y por lo tanto mejora clínicamente en los pacientes. Si no, pues van a acabar ofreciendo ventilación mecánica, que ya dijimos que va a ser invasiva si el paciente tiene deterioro neurológico, secreciones, no coopera o incluso si está chocado. También el choque es un estado para decidir que el paciente tiene que acabar con ventilación invasiva y solamente cuando no tienes ninguno de estos elementos que ya he citado varias veces y repetiré una vez más, es no hay choque, el paciente coopera, neurológicamente está bien, las secreciones son mínimas, entonces puedes considerar utilizar una ventilación mecánica no invasiva en lo que das tiempo al tratamiento y evitas llegar a la intubación endotraqueal. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí hay un elemento importante, mensaje clave de este caso, el sulfato de magnesio es una de las herramientas terapéuticas que van a ser útiles en el manejo de un paciente con crisis asmática. Ok. Ahora, este paciente tiene epilepsia. Otra vez volvemos a analizar el contexto y veo que es una mujer de 32 años de edad que tiene ya el diagnóstico de epilepsia. Entonces, mujer de 32 años con epilepsia en tratamiento con levetiracetam. Este es mi primer escenario. Ya sé quién es mi paciente. Después, el motivo por el cual acude y cuánto tiempo de evolución tiene. Es un problema agudo de 45 minutos de evolución aproximadamente y viene por convulsiones. En el contexto de una paciente que ya sé que tiene un trastorno de base como epilepsia. Ahora, analicen noten cómo el paciente tiene deterioro neurológico. Ahí hay varios datos importantes. Los datos clave es que tiene un Glasgow bajo, el Glasgow, ¿ok? Y recuerden, cuando ustedes tienen un paciente con convulsiones, lo primero es benzodiazepinas, desde el punto de vista farmacológico, ¿ok? Benzodiazepinas. A este paciente ya le administraron midazolam y después le dieron una segunda carga intravenosa de lorazepam. Lo segundo es que a este paciente le des tratamiento con un fármaco antiepiléptico. Comúnmente lo que pueden preguntarte es qué dosis le tocaría de fenitoína, qué dosis le tocaría de valproato o de carbamazepina o de levetiracetam. Entonces, aquí hay un punto importante. La fenitoína, que es un fármaco comúnmente que tenemos en los hospitales de nuestro país, la dosis de impregnación va de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿ok? De 15 a 20 miligramos por kilo. De tal manera, es la dosis de impregnación, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente de 70 kilos, y lo multiplico por 15, aproximadamente este paciente tiene que recibir, si yo lo multiplicara por 15 miligramos, pues más o menos con una dosis de impregnación de unos que te gusta 1050 miligramos, aproximadamente. 15 por 1050 miligramos. Vamos a cerrarlo a 1000 miligramos de fenitoína, ¿ok? Ahora, ¿alguien sabe cuánto es la cantidad? Y aquí estoy aprovechando el caso para dar elementos de discusión. ¿Cuánto es lo máximo que puedo administrar de fenitoína por minuto durante un paciente que estoy impregnando? ¿Alguien recuerda? Porque recuerden que la fenitoína es un fármaco que tiene efecto antiarrítmico. De hecho, pertenece al grupo antiarrítmicos con una clasificación 1B. De la clasificación de Vaughan, es un antiarrítmico de la clase 1B. Por lo tanto, si yo lo administro sumamente rápido, puede tener un efecto proarrítmico. Entonces, las recomendaciones son no superar más de 50 miligramos por minuto de dosis intravenosa. Por lo tanto, si yo dividiera 1000 miligramos entre 50 miligramos, que es lo máximo que puedo pasar por minuto, ¿en cuánto tiempo tendría yo que poner esta prescripción? En al menos 20 minutos. ¿Ok? Entonces, la indicación de este paciente, recuerden, la infusión máxima es 50 miligramos por minuto. Por lo tanto, si yo tuviera que administrar 1000 miligramos, lo tendría que administrar en máximo 20 minutos. En mínimo 20 minutos en realidad. ¿Por qué? Porque eso significaría que estoy pasando la dosis más alta que puedo por minuto. ¿Quedó claro este concepto? Entonces, primer elemento, benzodiazepinas.
Segundo elemento, antiepiléptico, que lo más común es fenitoína, pero el valproato también. La dosis de valproato en general va de 15 a 60 miligramos por kilo día, pero aquí nos dijeron que lo impregnaron con 30 miligramos por kilo. Entonces, si el paciente sigue convulsionando, pues entonces, ante un paciente que no responde a benzodiazepinas, no responde a un fármaco antiepiléptico, que sería un segundo, porque la benzodiazepina tiene un efecto antiepiléptico definitivamente, pues este paciente requiere propiamente manejarlo como un estatus epiléptico refractario. Y el estatus epiléptico refractario, pues incluye sedación. ¿Ok? Ese es el mensaje clave. Recuerden ese orden: benzodiazepinas, antiepiléptico, no jala, refractariedad al manejo estado epiléptico, y esto implicaría la sedación pues el manejo invasivo con intubación y con anestesia intravenosa. ¿Queda claro este concepto? ¿Quedó claro este punto? Aquí viene ya una retroalimentación y es básicamente lo que ahorita les he estado compartiendo, ¿no? O sea, esta parte de que el estatus epiléptico, recuerden que se define como 5 minutos o más de actividad epiléptiforme, o la ausencia de recuperación entre crisis. Si tengo un paciente que tuvo un primer episodio y no recuperó y tiene otro episodio, ese paciente ya es una definición de estado epiléptico. ¿Ok? Muy bien, vamos a este tercer caso. Recuerden que la artritis psoriásica es una condición que entra dentro del grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Cuando hablamos de espondiloartropatías seronegativas, tenemos cuatro. Ahí les van. La artritis enteropáticas, que ahí entran CUSI y Crohn, que son enfermedades inflamatorias intestinales que comúnmente se presentan con diarrea crónica, más de 4 semanas de evolución, con calprotectina positiva, calprotectina fecal positiva, y que además hay diarrea con sangre, es decir, una diarrea inflamatoria. Estos pacientes con CUSI y Crohn pueden hacer afección articular. Ese es un tipo de artropatía seronegativa. Otro grupo, otra entidad que también entra dentro de este grupo es la artritis reactiva, ¿ok? La artritis reactiva, esta que ocurre después de un cuadro de infección gastrointestinal o urogenital, que después comienzan con oligoartritis, con uretritis, conjuntivitis. Entonces, es la artritis reactiva, también está dentro del grupo de artropatías seronegativas. La clásica es la espondilitis anquilosante, tercer elemento. La espondilitis anquilosante, que comúnmente ustedes la van a ver tanto en la vida diaria como en los exámenes, en un hombre entre 30 a 50 años de edad, 20, 40 años de edad, que tiene lumbalgia crónica de más de 3 meses de evolución, que tiene dolor en los sitios de inserción tendinosa, entesitis, eso se denomina entesitis, y que además puede tener uveitis, aortitis, crecimiento prostático obstructivo, restricción pulmonar, y que el tratamiento es con antiinflamatorios no esteroideos, y si no mejoran, pues con biológicos, ¿no? Y la cuarta es la que estamos viendo hoy, la artritis psoriásica. Entonces, cuando hablen de espondiloartropatías seronegativas, entran estos cuatro escenarios. Y la espóndilo viene de afección al esqueleto axial, ¿ok? Entonces, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis enteropáticas, que son las asociadas a Crohn y CUSI, y la espondilitis anquilosante, ¿va? Ahora, vean aquí, este paciente ya tiene 42 años, tiene psoriasis, está en tratamiento, pero noten que acude por un cuadro que tiene que ver con 8 meses de evolución. Es un cuadro crónico. Por eso siempre les insisto que ustedes tienen que tratar de, aunque el caso clínico venga todo desorganizado, mal redactado, mal estructurado, ustedes pónganle orden. Digan, a ver, tengo un paciente de 42 años con psoriasis, ¿ok? Con psoriasis, y que tiene un cuadro crónico de 8 meses de evolución caracterizado por artritis. Ese es el escenario en el que estoy resumiendo mi paciente. Paciente con psoriasis, con 8 meses de evolución, con dolor y rigidez matutina en manos, muñecas y rodillas. Pero además tiene inflamación. Tiene inflamación porque tiene PCR elevada y tiene, como esperábamos, factor reumatoide negativo. Por eso se llaman espondiloartropatías seronegativas, porque son
negativas a factor reumatoide, a antinucleares, antipéptidos cíclicos citrulinados, es decir, estos pacientes no tienen anticuerpos propiamente positivos. Entonces, vean aquí, y la pregunta es qué marcador genético se asocia con la condición inflamatoria del paciente. Y todas estas cuatro escenarios que acabamos de mencionar tienen este marcador genético que tienen que recordar, HLA-B27. El HLA-B27 se asocia precisamente con estos cuatro escenarios que son artritis psoriásica, enteropática y la espondilitis anquilosante. ¿Ok? Entonces, aquí también hay otras, nos hacían preguntas con HLDR4. Bueno, HLDR4, recuérdenlo con AR. Artritis reumatoide con HLDR4, HLA-DR4. ¿Ok? Y ya saben que comúnmente va a ser una mujer con dolor y rigidez matutina, que afecta muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y además codos, rodillas, tobillos, grandes articulaciones. Pero comúnmente es una mujer joven, 20, 40, 50 años de edad, que tiene dolor articular poliarticular simétrico erosivo, ¿ok? Con factor reumatoide y antipéptido cíclico citrulinado positivo. Entonces, en este escenario, HLDR4 es el que tienen que recordar. ¿Va? Ok, también nos preguntaban de antinucleares. Recuerden que los antinucleares son poco específicos. Los anticuerpos antinucleares son muy sensibles para lupus, pero son poco específicos. Podemos tener antinucleares en tiroiditis, en enfermedad de Graves, incluso en artritis reumatoide, en enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad, en múltiples enfermedades autoinmunes. No son específicos, quiere decir que no confirman enfermedad. Son sensibles, ¿ok? Son sensibles. Entonces, recuerden que un estudio específico va a tener un valor predictivo positivo alto en el contexto adecuado. Cuando yo tengo un paciente con dolor articular simétrico bilateral y tengo un factor reumatoide positivo con antipéptidos cíclicos citrulinados, pues establezco el diagnóstico, pero sé que el antipéptido cíclico citrulinado es bastante específico. ¿Va? Entonces también aquí nos decían antinucleares y recuerden que antinucleares se asocia con enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, o sea, no es exclusiva de lupus. Los antipéptidos cíclicos citrulinado es específico para artritis reumatoide. 70-80% de los pacientes con la enfermedad tienen anti-CCP positivo, ¿ok? Pero el tener antipéptido cíclico citrulinado habla de un curso clínico mucho más agresivo y por lo tanto tenemos que dar un tratamiento más intenso. Va. El siguiente caso clínico se trata de un paciente con endocarditis. Si ustedes ven, es un paciente de alto riesgo cardiovascular, 52 años, hipertenso diabético, y que te dicen que tiene un cuadro subagudo. Vean el tiempo de evolución, 3 semanas de evolución. Es un cuadro subagudo y entonces tienes paciente de 52 años diabético hipertenso que acude por 3 semanas de evolución con fiebre persistente. Ha tenido pérdida de peso y de tal manera que incluso ha progresado en las últimas 48 horas a tener deterioro neurológico. Y a la exploración tiene anemia, que recuerden que esta anemia probablemente sería una anemia de inflamación asociado a la endocarditis, porque la hemoglobina está baja y probablemente el volumen corpuscular medio va a ser normal y con la concentración media de hemoglobina también. Recuerden que las anemias de inflamación son anemias que comúnmente son normocíticas, normocrómicas. Repito, las anemias asociadas a estados inflamatorios son normocíticas, normocrómicas, comúnmente. ¿Ok? ¿Cómo va a ser la anemia de un paciente con artritis reumatoide, con lupus? Bueno, el lupus puede tener muchos mecanismos, pero artritis reumatoide, con tuberculosis, con un estado proinflamatorio, va a tener una anemia normocítica, normocrómica. Entonces, si ustedes ven aquí, la hemoglobina está en 17, con la PCR alta, con los leucos altos, y tienes un ecocardiograma que documenta vegetación. Entonces, al documentar vegetación en un contexto subagudo, con fiebre, pues sugiere fuertemente endocarditis y además tiene un soplo de reciente aparición. Todos estos son elementos para pensar en endocarditis. Soplo de reciente aparición, vegetaciones en el ecocardiograma, temperatura en 39,1, fiebre de 3 semanas de evolución. Falta, oye doctor, pero no dijeron que le extrajeron ningún diente, que es usuario de drogas intravenosas, no tiene catéter venoso central, no tiene un catéter largo ni un catéter puerto. Bueno, todo eso serían datos o factores de riesgo sumamente importantes, pero
Si ustedes tienen un paciente con un cuadro agudo de falla cardíaca, con vegetaciones, con fiebre persistente, piensen por favor en la posibilidad de endocarditis. Entonces, y lo clásico en los ecocardiogramas es ver vegetaciones. Ahora, no siempre ves las vegetaciones. Las vegetaciones van a depender del tipo de estudio. El ideal es el transesofágico como el que te están describiendo en este caso clínico. La sensibilidad de un ecocardiograma transtorácico es alrededor de un 60% aproximadamente, mientras que la sensibilidad de un transesofágico es alrededor de un 90%. Entonces, si te preguntaran cuál es mejor para documentar vegetaciones, por mucho va a ser mejor el transesofágico con sensibilidades superiores a 90%, mientras que el transtorácico solo va a documentar vegetaciones, aun cuando existan en solo un 60% de los escenarios. ¿Va? Las calcificaciones son más bien un hallazgo común de enfermedad valvular degenerativa. La dilatación del ventrículo izquierdo en realidad es un hallazgo inespecífico y la insuficiencia tricuspidia, pues comúnmente en este escenario, pues tampoco no tendría cabida, puesto que incluso en la vegetación que tenía era en la válvula mitral, ¿no? ¿Va? Bueno, y por último, vean, esta paciente tiene osteoartritis y aquí aunque la osteoartritis mejoran notablemente con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, la realidad es que comúnmente a los pacientes con osteoartritis no les podemos dar AINES. ¿Por qué? Porque comúnmente tienen múltiples comorbilidades que impiden el uso seguro de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Como cuáles? Particularmente enfermedad acidopéptica, insuficiencia, hipertensión arterial, enfermedad renal. Entonces, si ustedes ven este escenario, es una mujer que tiene 75 años de edad. Este es mi paciente. Otra vez vamos a analizar cuál es el contexto de esta paciente y lo pongo en azul. Entonces, es un paciente de 75 años que tiene obesidad, tiene 36 de índice de masa corporal. ¿Va? Hasta ahí sé que es una mujer de 75 años con obesidad. Ese es el primer elemento del análisis de las 3P. ¿Quién es el paciente? Una mujer de 76 años con obesidad. ¿Por qué la estás evaluando? Pues la estás evaluando por un padecimiento igual de carácter crónico, 6 meses de evolución. Y el motivo por el cual la evalúas es por dolor en la rodilla derecha. ¿Ok? De hecho, te dice que empezó hace 5 años, pero ha empeorado desde hace 6 meses. En realidad, incluso podríamos considerar que es algo crónico de 5 años de evolución. Ahora, ¿qué hallazgo en la exploración física es muy característico de osteoartritis? Tiene deformidades y tiene crepitación. Entonces, tiene crepitación en la rodilla derecha, por lo tanto, sugiere fuertemente que este paciente tiene desgaste, tiene una enfermedad osteodegenerativa. Y además, si ustedes ven los marcadores inflamatorios, no están positivos, no tienes marcadores altos. La PCR está normal, la BCG está normal, la cuestión de el ácido úrico está discretamente elevado, el factor reumatoide y los antipéptidos cíclicos citrulinados son negativos. Entonces, pues al final del día, este paciente lo que va a ayudar, si sé que tiene obesidad, es bajar de peso. ¿Y por qué no usar antiinflamatorios no esteroideos? Porque esta mujer tiene falla renal. Si ustedes ven aquí, tiene una creatinina en 2.3. Entonces, al tener una creatinina en 2.3, darle un antiinflamatorio no esteroideo es una mala idea, porque va a empeorar la función renal, puede empeorar la presión arterial, puede empeorar la función, puede dar mayor riesgo de sangrado de tubo digestivo. Entonces, si ustedes ven esto, ahí están los elementos claves del análisis de este caso clínico y la retroalimentación, pues nos sugiere que siempre la medida inicial va a ser la pérdida de peso, porque pues va a disminuir la carga mecánica en las articulaciones afectadas. Ok, bueno, todo lo demás, pues es igual, los antiinflamatorios son mala idea, aunque son muy eficaces para el dolor, pues no van a ser útiles, sobre todo en una mujer que tiene falla renal. Ok, la colchicina sería un fármaco, un tratamiento para un cuadro agudo de gota, que no es el escenario. Recuerden que gota comúnmente es un hombre con síndrome metabólico, con excesos en el consumo de alcohol, de proteínas, de carnes, sedentario, fumador, que comúnmente tiene un cuadro de monoartritis, que puede ser la primera articulación del pie, podagra, o puede ser la rodilla, que en este escenario sería una gonagra. ¿Qué tal, doctores, doctoras? ¿Qué les pareció este primer repaso? Sé que
que pueden ser múltiples temas, pero al final el objetivo es que ustedes cada vez se familiaricen más, se familiaricen más, se familiaricen más con el ir analizando cada caso clínico y este es un entrenamiento. Es un entrenamiento. La frase de todo es difícil antes de ser fácil, de verdad que es muy, muy, muy real. Porque la primera vez que dices, oye, yo ya lo intubé y no consideré la posibilidad de darle sulfato de magnesio, pues la siguiente vez se va a hacer muy cómodo decir, no jaló con broncodilatador, le doy em, sulfato de magnesio y si no mejora, pues definitivamente considero la ventilación mecánica. Ok, entonces, pues algún otro dato importante que hayan aprendido, que hayan antes, vamos a hacer otro set de 5 preguntas. Recuerden que también en la plataforma, si ustedes quieren repasar algún caso, seguramente hay un caso clínico que ya describimos de manera asociada. Si usted dice, no, y quiero un caso de neumo, quiero ver un caso de una crisis asmática, seguramente va a haber un caso. Aquí hay 50 casos de neumo que ya en su momento discutimos y con la retroalimentación, las guías, el algoritmo que ustedes comúnmente tienen, ¿ok? Entonces, pues también hay mucho a donde repasar. ¿Ok? Entonces, ahí están los casos y si tienen duda, también repasar la videoclase, igual, neumología. En este sentido, ven la crisis asmática y se van a dar cuenta también que en este escenario también hay manejo con el sulfato de magnesio que hace un ratito mencionábamos, ¿no? Como parte de un agente broncodilatador. ¿Ok? Muy bien, vamos a la otra sección. ¿Hay algún tema? Vamos a configurar un nuevo simulador. Vamos a hacer igual, otro set de 5 preguntas rápidas de medicina interna y seleccionamos todo. Ah, no, medicina interna. Ahí está. Y seleccionamos todas acá. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver este caso. Es un paciente de 45 años de edad que tiene fatiga, pérdida de peso en 3 meses con epistaxis y congestión nasal persistente. Tiene una TA de 135/85, cardíaca en 92, respiratoria en 18 y temperatura en 37,2. Tiene epistaxis nasal durante la exploración y estertores bilaterales de la auscultación pulmonar. Vean la hemoglobina, 10,5, hematocrito en 32, 11,5 de hemoglobina, de leucos, una creatinina en 2,1, BUN en 38, potasio en 5,7 y un ego que tiene hematuria, cilindros eritrocitarios y proteinuria de 250 miligramos en 24 horas. La placa de tórax tiene múltiples nódulos cavitados bilaterales. Entonces te preguntan cuál es el mecanismo fisiopatológico responsable del síndrome renal observado en este paciente. La lesión de la membrana basal por inmunocomplejos, el daño glomerular mediado por anticuerpos, la expansión mesangial mediada por IgA o la microangiopatía trombótica por activación plaquetaria. Unos segunditos en lo que ustedes van comprometiéndose. Cada uno de estos escenarios se asocia con una enfermedad renal específica o con una enfermedad glomerular específica y los vamos a repasar. Ok, muy bien. Voy a poner lesión por inmunocomplejos. Ahora tengo un paciente de 56 años que tiene el antecedente de un prolapso mitral y que tuvo una limpieza dental reciente. Ahorita tiene fatiga, disnea y pérdida de peso de 3 semanas de evolución. Tiene una TA de 120/70, cardíaca en 92, respiratoria en 18, tiene 38,2 de temperatura, hemoglobina en 12, creatinina en 1,2, el soplo holosistólico apical nuevo y tiene múltiples máculas eritematosas dolorosas en manos y pies. ¿Ok? Entonces te preguntan, ¿qué describe mejor las lesiones palmares de este paciente? Que sean nódulos reumáticos subcutáneos, que sean depósitos inmunocomplejos, que sean microtrombosépticos o que sean vasculitis o que sea una vasculitis leucocitoclástica. ¿Dudas, preguntas? ¿No?
Bueno, voy a poner aquí que son depósitos inmunocomplejos. Me sigo con los inmunocomplejos. Ok, siguiente escenario. Paciente de 45 años con disnea progresiva de 3 semanas de evolución, asociado a opresión torácica, tos seca y sibilancias, de predominio nocturno. Niega fiebre, hemoptisis o edema. Tiene una TA de 122,78, cardíaca en 88, la respiratoria en 20, temperatura en 36,5 y satura al 95%. Tiene sibilancias expiratorias en ambos campos pulmonares sin estertores ni edema periférico. Tiene eosinofilia de 1200, una IG en 1200, un ProBNP en 80 y una radiografía de tórax con infiltrados peribronquiales. ¿Qué hallazgo se esperaría encontrar en los estudios subsecuentes para confirmar el diagnóstico más probable de este caso? Que tenga una presión telediastólica del BI elevada en el ecocardiograma, que tenga un galactomanano positivo en esputo, que incremente 200 mililitros la BEF1 tras una prueba con salbutamol o que tenga anticuerpos ANCA positivos. Doy unos segundos para que vean cómo es un paciente que tiene varios elementos clave que ahorita vamos a resaltar. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Masculino de 20 años con edema de extremidades inferiores. Tiene una orina color marrón, disuria de 48 horas de evolución. Tuvo una infección respiratoria recurrente la última fue hace 2 días. El paciente tiene 150/95, cardíaca en 95, respiratoria en 18 y temperatura en 37,2. Tiene edema palpebral bilateral y edema de miembros inferiores 3 de 4 cruces. La hemoglobina es normal, los leucos y plaquetas son normales, los electrolitos séricos son normales, tiene una creatinina de 1,2, proteinuria de 2 gramos en 24 horas y tiene una hematuria microscópica con cilindros hemáticos. Tiene un complemento C3 de 85, que es normal, y un C4 de 30, que también está en un rango normal. ¿Qué hallazgo es más específico para confirmar el diagnóstico? Es un gran caso. Creo que hay por ahí varios se podrían confundir. La inmunofluorescencia con depósitos de IgA, los depósitos de C1q en el mesangio, que tenga cilindros hemáticos en el sedimento o que tenga proliferación extracapilar en los glomérulos. ¿Cuál creen que es el dato más específico para confirmar el diagnóstico? Muy bien. Voy a contestar y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Este es un paciente que tiene 62 años, tiene diabetes de larga evolución y ya tiene nefropatía diabética. Acude por debilidad muscular y fatiga en las últimas semanas. El paciente refiere que ha estado notando hinchazón en los pies y una reducción en la cantidad de orina. Niega vómitos, diarrea o cambios en la dieta. Al examen físico presenta TA de 135/85, cardíaca en 88, respiratoria en 18 y tiene edema leve en extremidades inferiores. Los laboratorios tiene 5,8 de potasio, sodio en 138, cloro en 112, un bicarbonato en 16, con un BUN en 28, creatinina en 2, glucosa en 180 y un pH en 7,32. El análisis de orina tiene un pH en 5,5, no hay glucosa ni proteinuria significativa y en la ecografía no hay datos de hidronefrosis y los riñones se describen de tamaño normal. Entonces te preguntan por los hallazgos de laboratorio. ¿Qué otro hallazgo en los estudios de laboratorio es característico de esta patología? ¿Qué esperarían? O sea, la hipercalemia con acidosis metabólica, la hipocalemia con alcalosis metabólica, la hipercloremia con alcalosis respiratoria o la hiponatremia con acidosis láctica. Ok, y ahorita este paciente tiene varias características importantes que nos orientarían a esperar ciertos hallazgos de laboratorio. Ok, muy bien. Voy a analizar las preguntas y ahorita las mando a calificar.
A ver, ¿qué opinan de este primer caso? Ya ustedes se habían comprometido con alguien, pero quiero que vean estos puntos. Este paciente tiene un cuadro agudo, subagudo o crónico. ¿Qué opinan? Aquí voy a abrir el chat para que de esta manera vaya yo recalcando con ustedes el análisis. Fíjense, agudo, crónico, ok. Tiene la pérdida de peso, la fatiga y la lleva 3 meses, ¿ok? Lleva 3 meses. Ahora, ¿qué destaca este paciente? Tiene 45 años, es un paciente de 45 años que tiene un cuadro crónico caracterizado por epistaxis y pérdida de peso, ¿ok? Más síntomas B, es correcto. Más síntomas B, ¿ok? Es decir, pérdida de peso, probablemente no sé si tiene fiebre, pero al menos tiene pérdida de peso y fatiga. Vamos a dejar que tiene epistaxis. Tiene un cuadro crónico con epistaxis. ¿Y qué datos clave tiene? Dentro de los datos clave, el paciente está hipertenso, ¿no? Otro, tiene anemia. Otro, tiene falla renal. Otro, tiene una falla renal que probablemente es glomerular. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es glomerular? Porque tiene hematuria y tiene hematuria glomerular, caracterizada porque te dicen que tiene cilindros eritrocitarios. ¿Ok? Y además no solo tiene anemia falla renal, sino que además tiene manifestaciones a la exploración pulmonar. O sea, este paciente tiene nódulos pulmonares y estertores. Entonces, como bien mencionaron en el chat, este paciente tendría lo que llamamos un síndrome pulmón-riñón, probablemente. Pulmón, porque si ustedes analizan este caso, puede ser que tenga epistaxis y que pueda estar teniendo un cuadro de hemorragia alveolar difusa, ¿ok? Y a nivel renal, pues tiene un síndrome nefrítico caracterizado por falla renal con la creatinina en 2.1, con una hematuria glomerular con cilindros eritrocitarios, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué opinan de la opción que yo contesté? ¿Les parece correcta? ¿Que sea por inmunocomplejos o cuál creen que sea el escenario? Ok, a ver, las lesiones de la membrana basal por inmunocomplejos, exacto, las lesiones de membrana basal por inmunocomplejos, comúnmente esto lo vamos a ver en lupus por inmunocomplejos, ¿ok? El daño glomerular por anticuerpos, particularmente ANCAS, esto los vamos a ver en las vasculitis. La expansión mesangial por IgA, pues lo van a ver en la nefropatía por IgA. Y la microangiopatía trombótica o activación, pues esto lo pueden ver en síndrome antifosfolípidos o lo pueden ver en escenarios asociados con púrpura trombocitopénica trombótica, donde tengas trombocitopenia, anemia, hemolítica, deterioro neurológico, renal, ¿ok? Entonces, en este escenario, lo más frecuente, los inmunocomplejos siempre, los mecanismos siempre van a ser muy variados, muy complicados, pero traten de irse con lo más común, con lo más frecuente de cada padecimiento. Entonces, las lesiones por inmunocomplejos, que se depositan tanto en el mesangio, en la membrana basal glomerular, en el endotelio vascular, pues son las manifestaciones clínicas que va a tener el síndrome glomerular, pero lupus comúnmente es por inmunocomplejos, ¿ok? Entonces, ya ustedes me dieron la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿ok? La segunda pregunta, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Qué me dice en el chat? De volada, ¿qué diagnóstico tiene? Si tiene un cuadro, ya sabemos que tiene una valvulopatía y de repente llega con fiebre, 38,2 de temperatura. Vean aquí, el paciente tiene fiebre, tiene un soplo holosistólico nuevo y tiene manifestaciones de máculas eritematosas dolorosas en manos y pies. ¿Qué manifestación? Recuerden que las endocarditis pueden dar a nivel ocular lo que denominamos manchas de Roth. Y a nivel de los dedos, las lesiones de qué, ¿cómo se llaman esas lesiones? A ver, ayúdenme. Lesiones de Janoway, ¿ok? Lesiones de Janoway. ¿Y de qué traducen las lesiones de Janoway, mi estimado Juanjo?
José Juan, ¿son por microtrombos, son por inmunocomplejos, son por vasculitis, son por nódulos? Ok, perfecto. Esos son manifestaciones de microtrombosis, ¿va? Entonces, esta es una de las manifestaciones de endocarditis. También puede haber falla renal, pueden haber manifestaciones de falla cardíaca, disfunción valvular. Entonces, recuerden que las lesiones de Janoway comúnmente son manifestaciones por eh, embolismos sépticos, por microtrombosis, por microtrombos sépticos. Siguiente caso. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Es un paciente de 45 años de edad que tiene disnea de 3 semanas de evolución, ok, parece asma, sí, pero ¿qué más tiene? ¿Qué les llama la atención? Ok, masculino de 45 años, disnea progresiva, tiene una eosinofilia importante, tiene IgE alto, que al final del día pues puede ser asociado perfectamente con esto, con el cuadro de hiperreacción bronquial, con atopia, por ejemplo, ¿no? Pero tiene sibilancias expiratorias y tiene, ¿de qué nos habla el ProBNP? El ProBNP es normal, significa que este paciente no tiene un hallazgo asociado a falla cardíaca, por ejemplo, a sobrecarga de volumen, porque un paciente con sobrecarga hídrica va a tener un BNP muy alto. Exactamente. Entonces, ¿qué esperarían aquí? Dije, los ANCA positivos yo los puse, pero ¿en qué enfermedad pudieras tener un asma de difícil control, que aquí en realidad no te dicen qué manejo tiene? ¿En qué enfermedad podrías tener ANCA positivos con un asma de difícil control? Por ahí va, pero no es Wegener, es Schur-Strauss, es correcto. Schur-Strauss es un escenario donde el paciente tiene un asma de difícil control, refractaria a manejo, que tiene elevación de IgE, de eosinofilia, pero es un paciente que tiene refractariedad a manejo. No es este paciente. Este paciente tiene 3 semanas de evolución. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta más apropiada? La opción C, que significa que el paciente al administrar un broncodilatador va a tener una buena respuesta broncodilatadora, caracterizada por un incremento de más de 200 mililitros en la fracción en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración, en el BEF1. Entonces, la respuesta correcta aquí era que yo esperaría encontrar un incremento de 200 mililitros con el broncodilatador. Eso es lo que define una respuesta favorable al broncodilatador de una respuesta poco favorable. Recuerden que la diferencia en EPOC y asma es precisamente cómo responde al tratamiento con broncodilatador. Y si el tratamiento con broncodilatador, yo administro el broncodilatador y aumenta más de 200 mililitros, la BF1 significa que sí respondió. Eso es compatible con asma. Y si no responde esa cantidad, sí responde, pero es menos de 200 mililitros, lo más probable es que se trate de EPOC. Pero en EPOC, yo lo pensaría si fuera un paciente fumador que lleva más tiempo de evolución, no solo 3 semanas de evolución. ¿Ok? Entonces, pues bueno, recuerden que aquí solamente yo contesté por contestar, no porque, pero la respuesta correcta aquí sería, recuerden que asma responde bien al broncodilatador, mientras que EPOC no responde favorablemente al broncodilatador. Y aquí, ¿cómo distinguirían? Esta es una perla que quiero que no olviden porque se las van a preguntar en el ENAM. ¿Cómo distinguirían una IgA, una nefropatía por IgA, de una glomerulonefritis posinfecciosa? Por el complemento. Perfecto. Ya esto ya lo he repetido varias veces y qué bueno que ustedes cada vez se van familiarizando más con esto. Recuerden que IgA tiene complemento normal y si fuera una posinfecciosa tendría que tener complemento C3 disminuido. Entonces, aquí el antecedente de una infección respiratoria recurrente pues puede te puede confundir pensando en infecciosa. Pero recuerden que IgA también tiene los episodios de hematuria asociado con infecciones. Comúnmente, clásicamente se describe que en IgA tengo el cuadro infeccioso ahorita y tengo hematuria. Es al mismo momento, mientras que la posinfecciosa es después del cuadro infeccioso. Sin embargo, esto no es la regla.
Por eso les insisto mucho en que vean el complemento sérico. Entonces, pues lo que ustedes esperarían ahí sería inmunofluorescencia con depósitos de IgA. Los cilindros hemáticos solo hablan de hematuria glomerular. Cuando ustedes vean cilindros hemáticos, esto solo habla de hematuria glomerular. Y hay muchas enfermedades que pueden dar hematuria glomerular, todas las vasculitis, las glomerulonefritis. Entonces, esto es un hallazgo inespecífico. En la biopsia, cuando les digan proliferación extracapilar, ¿en qué enfermedades tienen que pensar? En vasculitis. Cuando hay proliferación extracapilar en los glomérulos, piensen en vasculitis. El depósito de C1Q en el mesangio, C1Q, asócienlo con lupus y la inmunofluorescencia con depósitos de IgA en enfermedad de Berger, que es el epónimo de la nefropatía por IgA. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Súper. Entonces vamos a pasar a la última pregunta. Y si ustedes ven aquí este caso, es un paciente que tiene probablemente enfermedad renal crónica. ¿Cómo ven el bicarbonato? ¿Les parece normal? Está bajo, está por debajo de 22, por lo tanto este paciente tiene una acidemia metabólica. ¿Cómo llegó a este diagnóstico? La acidemia, recuerden aquí, voy a ponerle en púrpura, tienes un pH en 7,32, ahí tengo la acidosis. Y el bicarbonato en menos de 22, entonces es metabólica, van en el mismo sentido, pH bajo, bicarbonato bajo. Y el potasio, pues está francamente alto, por arriba de 5.000 equivalentes, y todos estos hallazgos son hallazgos compatibles con enfermedad renal crónica. ¿Por qué sé que mi paciente tiene enfermedad renal crónica? Porque tiene 2 miligramos de creatinina en el contexto de un paciente que tiene diabetes de larga evolución, que tiene 2 de creatinina y por lo tanto, pues ante un cuadro de más de 3 meses de evolución con deterioro de la función renal en un paciente con una enfermedad que representa el 50% al menos de los casos de enfermedad renal crónica a nivel mundial, pues tiene enfermedad renal crónica. ¿Ok? ¿Qué esperarían los riñones? Pues que tengan riñones con corteza delgada, con alteración en los bordes, que tenga contornos lobulados. Recuerden que los riñones de personas con diabetes pueden ser normales, pueden tener tamaño normal porque en fases tempranas de la diabetes los riñones aumentan de tamaño por fenómeno asociado a hiperfiltración glomerular. Por lo tanto, el tener riñón normal no necesariamente te descarta el diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque puedes tener alteraciones en los bordes, puedes tener propiamente contornos lobulados o una corteza muy delgadita, aun cuando el tamaño sea normal de los riñones. ¿Ok? Pues, bueno, ya intencionadamente las contesté así, pero bueno, la primera era que les decía es un daño glomerular. Ah, es que creo que al final no le mandé, no les puse la. Pero este paciente era el paciente que tenía un daño glomerular por anticuerpos, porque sospechamos en un síndrome pulmón-riñón, en una granulomatosis con poliangitis. ¿Ok? El segundo elemento que nos decía aquí qué lesiones describen mejor. Bueno, en este escenario, justo es un paciente que tenía endocarditis y corrijo, yo les mencioné lesiones de Janoway, pero las descripciones que dan son más de lesiones de lesiones de Osler, que son características porque eran lesiones dolorosas en palmas y plantas. ¿Ok? Entonces, los microtrombos sépticos sí son lesiones de Janoway, como bien mencionaba José Juan, pero en este paciente la pregunta era si eran lesiones de Osler o lesiones de Janoway. ¿Cuál es la diferencia? Las lesiones de Osler son dolorosas y ocurren en las palmas y en las plantas, ¿va? Mientras que las lesiones de Janoway son máculas no dolorosas. Entonces, la clave ahí fue el dolor, ¿ok? El dolor. Y lo demás, pues eran confusores. Pero entonces las lesiones de Osler son compatibles con depósitos de inmunocomplejos y el fenotipo o el dato clínico es dolor en las palmas. Estas lesiones eritematosas dolorosas en las palmas y plantas, mientras que las lesiones de Janoway no son dolorosas. ¿Va? Y la siguiente pregunta era el paciente con asma, que decíamos, el incremento de 200 mililitros con el uso de salbutamol
sugiere que es una respuesta positiva. Es un incremento, es una respuesta broncodilatadora significativa. ¿Ok? Entonces recuerden que EPOC comúnmente no va a aumentar esa cantidad de, de BEF1. Sí puede aumentar 50, 100 mililitros el BEF1, pero no va a tener ese punto de corte por arriba de 200 mililitros, que es lo que caracteriza al asma. Después venía el paciente con la nefropatía por IgA, que ya mencionábamos que uno de los elementos importantes es el complemento. Tener complemento normal sugiere fuertemente que el paciente tiene una nefropatía por IgA y no una posinfecciosa, donde comúnmente disminuye el complemento C3. Y por último, pues la hipercalemia con acidosis metabólica es algo peculiar de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y por lo tanto, y que también pueden observarse en pacientes con diabetes, pacientes que tienen acidosis tubular renal tipo 4, que al final es una entidad que se observa cuando el paciente utiliza IECAS, ARA2, pero también con diabetes de larga evolución, que es una acidosis tubular renal tipo 4, donde el paciente va a tener acidosis metabólica de brecha aniónica normal, con hipercalemia y un anion gap urinario positivo. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta iba enfocada hacia un paciente con diabetes de larga evolución que tiene acidosis tubular renal tipo 4. Si les preguntan, ¿qué ATR, qué acidosis tubular renal se asocia con diabetes? Es la ATR tipo 4, que comúnmente se asocia con hipoaldosteronismo hiporreninémico propio del paciente con diabetes de larga evolución. ¿Ok? ¿Qué les pareció, doctores? ¿Fue utilidad este caso, este repaso el día de hoy? ¿Con qué se quedan? ¿Qué no sabían o qué aprendieron o qué reforzaron? Lo que ustedes quieran compartir aquí a través del chat va a ser sumamente valioso para fines de la retroalimentación. Recuerden, propiamente con los anticuerpos, bueno, eso es algo difícil. Recuerden los anticuerpos, las lesiones por inmunocomplejos. Piensa frecuentemente, mi estimado César, problemas de tipo lupus eritematoso generalizado. Puede dar la manifestación que ustedes quieran, pero la realidad es que, al menos para un examen tipo NAM, va a ser lo más probable. ¿Ok? ¿Qué más? ¿No aprendieron nada más? IgA, complemento normal, la vegetación en un contexto de fiebre, un contexto de un paciente con una valvulopatía previa, que tiene lesiones dolorosas en las manos, piensa en lesiones de Osler, si son lesiones no dolorosas, lesiones de Janoway, que son por microtrombosis, eso también, las que son la endocarditis, también puede debutar con falla cardíaca, ¿ok? HLA-B27 como un marcador asociado a espondiloartropatías seronegativas que incluyen artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, artritis reactiva y espondiloartropatías enteropáticas asociadas a chronic UCI. Perfecto. Eso también. ¿Qué más vimos? Vimos pacientes con diabetes tipo 2 de larga evolución pueden hacer acidosis tubular renal tipo 4 porque la diabetes se asocia con disminución en la producción de renina y por lo tanto si tengo poca renina, tengo poca aldosterona y por lo tanto tengo un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Que la respuesta broncodilatadora significativa se define como un incremento de BEF1 de más de 200 mililitros. Ese también es un dato que no pueden olvidar, ¿ok? Recuerden que un broncodilatador, pues va a tener por eso le damos broncodilatadores a los pacientes con EPOC, porque tienen un efecto positivo sobre el músculo liso bronquial y los pacientes mejoran clínicamente del estado de sibilancias y de asociado con la broncoconstricción, pero no tiene esa respuesta por arriba de 200 mililitros de BEF1. Que los antinucleares son muy sensibles, pero son poco específicos, efectivamente. Que cuando ustedes tengan una hematuria, cuando tengan cilindros hemáticos, también eso sugiere hematuria glomerular. Que los pacientes que tengan epistaxis con nódulos pulmonares, con disnea, tos, hemoptisis y que tengan falla renal con hematuria glomerular, se va a llamar síndrome pulmón-riñón, que lo pueden ver en lupus, lo pueden ver en vasculitis, lo pueden ver en síndrome de Goodpasture que se asocian con antimembrana basal glomerular. ¿Va? Bueno, muchos tips, muchos datos clave que espero que hayan sido útiles para su repaso.
Y nos vemos el siguiente lunes en este mismo horario de 6 de la tarde para repasar más casos y que ustedes sean constantes, que es una de las cosas que abría yo la sesión del día de hoy con ese consejo. Sean constantes, no intensos. Si todos los días se ponen a repasar 10 preguntas diarias, 15 preguntas diarias, ven 5 videoclases por día, analizan 2 casos clínicos diarios, hacen sus exámenes, ven las masterclass, se conectan a las sesiones en vivo, o sea, todo esto va a venir a sumar, pero háganlo siempre. Y les felicito porque hoy en día festivo, estar conectados, conectadas, pues habla de ese compromiso por la constancia que estoy seguro que les va a traer el resultado deseado de ser médicos residentes en breve. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda noche. Nos vemos esta semana con las clases de neumología en el curso regular y mañana yo tendré el gusto de darles esa sesión, mañana martes y jueves con la discusión de 6 casos clínicos por sesión, 6 casos clínicos seriados de los temas más importantes de neumología. Que tengan linda noche. Hasta pronto.